Quiero hacer una investigación en donde yo saque toda la información sobre Lubbock, la ponga en español, que no existía en ese momento, y quiero hacer una especie como de paralelismo entre México con exvotos y Lubbock. Si Lubbock son grabados, exvotos son pinturas. Y además Posada era más variado porque el exvoto tiene como tema principal la religión. Entonces Lubbock era mucho más que eso, ¿no? Dije, bueno, vamos a empezar. Y entonces ahí empecé a descubrir todo el tema. El tema de Lubbock comienza siglo XVII, finales del siglo XVII, en 1690 y tantos. El Vaticano aprobó hacer por primera vez una Biblia en imágenes para los rusos. En ese tiempo ya existían Biblias importantes como la de Durero, como la que se hizo para la Biblia de Martín Lutero de Lucas Cranach. Ya había muchos referentes, la de Doré, por ejemplo, que es tan popular hoy en día, ¿no? Para que estos grabados impresionantes. Ya existían varias referencias de Biblias, porque bueno, ya estábamos en el siglo XVII, el grabado ya había avanzado mucho desde la Edad Media, ¿no? El grabado fue grabado en la Edad Media. Así empezó madera. Para la gente que no lo sepa, un grabado en madera es la talla de una matriz, de una manera en donde se pueda crear algo muy parecido a lo que es un sello, con una altura entre lo escarbado y lo que se queda en la superficie de la madera. Y con unas herramientas llamadas gubias, tenemos que escarbar. Y es un juego de niveles, o sea, el nivel de la superficie y el nivel que hace uno cuando escarba. El grabado es el principio básico de estampación. Estampación es el resultado que se da de imprimir una placa en un papel. El acto de imprimir se llama grabado. El grabado es una de las disciplinas artísticas que le costó más tiempo llegar a tener nivel de artístico porque tiene una peculiaridad. Cuando uno tiene una matriz y tiene muchos papeles, puede sacar 1.000.000 de grabados hasta donde la placa resista. El grabado nace como un acompañamiento de los libros, porque hasta ese tiempo se hacían manuscritos iluminados, que eran encargos totalmente hechos para una sola persona, que esa persona era la única que lo iba a leer. El principio de reproducir imágenes para poderlas poner en libros y hacer muchas más, que es el mismo principio con el que nació la imprenta, esto provocaba pues esta forma, ese era como un gran invento para masificar información. Para este tiempo, los grabados tenían ya una estética muy similar a la medieval. Cuando yo digo medieval, piensen en el tarot. Ese tarot, del tarot de Marsella, esos estilos como acartonados, como muy angulosos, con caras como muy de ojos perdidos, esa es la estética de los grabados medievales. Entonces, volvamos a Rusia. En Rusia, Rusia fue un país que estuvo muchos siglos atrasado de los demás países europeos, pues Francia, Alemania, España, todos los que eran del centro ya tenían un tiempo avanzando en técnicas, porque obviamente si nació primero en madera, luego siguió el metal, y del metal siguió litografía en el siglo XIX, y ya después empezaron los métodos fotomecánicos. Entonces en Rusia no había nada, desde la punta pegada a China hasta la punta pegada a Europa, todos eran campesinos. No había estudios para nadie. Entonces, por ende, la gente no sabía leer. La gente, por ser rusa en ese tiempo, pagaba impuestos muy altos. Y dependiendo de cada zar que estaba, pues a ellos les iba mejor o peor en la feria, ¿no? Regresando al tema de la Biblia, en el siglo XVII convocan a un grabador bielorruso que se llamó Vasily Korem, que era un grabador de mucho mundo. Él ya había estudiado en Alemania, ya sabía hacer todo esto. Y lo contratan para que haga esta Biblia en imágenes, en donde él tenía que hacer unos grabados sobre el Génesis y sobre el Apocalipsis. Este señor se fue a investigar cómo eran las otras Biblias y las traía con la consigna de que tenía que ser algo en donde la gente viera las imágenes y supiera y se viera reflejada. Es decir, íbamos a traer todas las escenas se adornaban con las vestimentas rusas de ese tiempo para que la gente no lo viera como lejano, ¿sabes?
Entonces él hizo esa edición de los grabados. Esto se convirtió en un cuadernillo con el cual se evangelizaba, porque pues ellos son ortodoxos y siempre eran muy religiosos. Hasta la fecha en muchos pueblos así es. Y este cuadernillo que se le llamó la Biblia de Basilicorin o de la Biblia Paperum, que es como la Biblia de los pobres, pues funcionaba para esto, para evangelizar. Pero sucedió algo chistoso. Cuando estos grabados empezaron las personas a ver cómo los habían hecho, la gente empezó a ingeniárselas y dije, pues, y si hacemos, y como había entre todo, pues había carpintero, había herrero, y dijeron, hay que hacer unas herramientas, y nos aventamos, y así, por imitación, la gente descubre el grabado. Y se hace un arte popular. Y se hace un arte popular, anónimo, y sobre todo sin ningún tipo de filtros. Que eso se convirtió en un dolor de muelas para el gobierno y para la iglesia misma. Porque entonces la gente ya no hacía grabados sobre ni Dios, ni la Virgen. No, ellos sí no hacen muchas cosas de la Virgen, pero ni los arcángeles, ni nada de eso. Ellos hacían retratos sobre el gobernante. Se burlaban de la gente de poder, retrataban sus canciones, sus festividades, su vida cotidiana, anecdotarios de borrachos. Los convirtió en una lectura de masas. No, la gente no sabía leer, pero el poco texto que había ayudaba para que la gente entendiera los caracteres. Era bien chistoso porque en Rusia, muchos años, en los palacios no se hablaba ruso. El ruso era de pobres, guácala, ¿no? O sea, toda la gente había estudiado en Francia y hablaban francés. El poder no sabía hablar ruso. Entonces, llevar a todo esto y descubrir lo que en esos grabados decía, era como, ¿cómo están hablando de nosotros con este lenguaje tan ordinario y tan corriente? Realmente, al paso del tiempo, estos grabados documentaron y se convirtieron en un documento historiográfico de cosas que ya no se pueden comprobar más que en esos grabados. Okay. La gente empezó a tener la necesidad de hacer estas cosas, obviamente de manera anónima, y se convirtió en un negocio chiquito. O sea, la gente hacía su placa y tenían ya habían visto cómo poder hacer todo y las familias se dedicaban a hacerlo. De hecho, es muy chistoso porque ya estaban los roles muy puestos, ¿no? Entonces había como talleres en Moscú que hacían los grabados, los dejaban que se secaran. Ellos hacían su tinta con hollín y con una especie de ceras y cosas así. Imprimían primero manualmente y después ya se inventaron su propia prensa vertical. Okay. Entonces, al tener ya los roles muy definitivos, ya había otros lugares donde mandaban a otros talleres donde las mujeres se dedicaban a pintarlos, porque ahí fue donde ya tuvieron color. Entonces, había una gama muy limitada de colores que ellos podían hacer con pigmentos naturales, en donde se pintaba esto. Esto duró bien 2 siglos. 2 siglos en donde llegaron todas las técnicas de golpe. O sea, primero en madera, y luego llegó el metal, y luego la litografía, y luego los medios fotomecánicos. En este inter de estos siglos, se volvió una presencia incómoda dentro del gobierno y de la iglesia. Entonces hicieron varias cositas para poderlo eliminar. Porque al principio el gobierno decía, nos sirve de propaganda. Pero cuando la gente ya hacía sus propios temas, hacía que la gente hablara de otras cosas que el gobierno no quería y empezaron a crear tácticas como, por ejemplo, una vez un patriarca que se llama Joaquín de ese tiempo, de la iglesia ortodoxa, para poderlos detener, maldijo a los grabadores, maldijo a las tintas y a los papeles que los hicieran. ¿Qué tal? Entonces, no lo detuvo. Y lo que sí pasó es que esto empezó a convertirse en una cosa que pasó de ser naif a una fastuosidad de una técnica muy pulida de litografías súper coloridas y eso. Pasó por muchos periodos, tiene 3, principalmente el periodo Basilicorin, que son como todos estos grabados populares, el periodo secular, que es donde todo hablaba de la sociedad. Y la última eran como temas bélicos. Okay. Esta manifestación se convirtió en lo que es el papá de los carteles soviéticos de la vanguardia. Bueno, pues todo esto pasaron muchas cosas. Hubo una persona que se dedicó a recolectarlas y a hacer libros y libros. A principios del siglo XX hubo una guerra entre Japón y Rusia que perdió Rusia
porque los grabados sacaban información de cómo Rusia iba a proceder. Los japoneses se pusieron buzos, vieron cómo y pues les ganaron. Entonces por eso fue así como la total prohibición. Lo vieron como, no, pues por esta culpa de estos grabados perdimos y ya no lo pudimos, ya no queremos ver estos grabados. Sin embargo, si alguien hizo una recopilación de esto, que afortunadamente existe hasta el momento, son 5 libros gigantes donde describen cada grabado y de qué trata. Costó mucho trabajo que esos documentos sobrevivieran a la revolución de los soviets, porque ellos quemaban todo lo que oliera arte. Entonces, varias décadas desde que inició la Unión Soviética, esto quedó guardado y sepultado de la manera en donde, pues sí, la gente sabía que existió, lo veía como tendría seguramente algunas cosas guardadas, pero no funcionaba dentro de la lógica soviética del principio, porque era muy radical con Lenin, con Stalin, todo eso. Ellos estaban ocupados en otras cosas. Pero ya al final, te estoy hablando de la época de los 80s, el gobierno ruso decidió hacer un museo para estos grabados y guardar el acervo. El museo es el Museo de Gráfica Popular y ahí está un acervo grande de placas antiguas, de grabados antiguos y también de reconstrucción de placas de la Biblia de Basilicore.